invitación. Déjame compartir entonces pantalla y ahí está. Y yo creo que lo más conveniente es que quite mi cámara para que no estorbe. ¿Dónde está? Deja la cámara porque pues a veces nos gusta ver aparte de ver la foto del Joker como que no se me hace muy para un video. Bueno. Deja la cámara. Déjame ponerla. Ahí está. La cámara. Las reacciones siempre son importantes. Pues si no me aburro yo mismo, pero bueno, buenas tardes a todos, días por allá en Ciudad Obregón. Bueno, el título es Control Convexo de Sistemas No Lineales, quizá es un poco impreciso y a lo largo de la plática se van a ir dando cuenta de la imprecisión del título, pero bueno, fui yo quien lo puso, entonces soy yo el único responsable de eso. Como ya lo dijo Ronay, trabajo en la Universidad Politécnica de Pachuca desde 2018 y antes de eso estuve haciendo un postdoc con Miguel Bernal en el Tecnológico de Sonora. Y pues bueno, en la plática más o menos tenemos una introducción de lo que son o de lo que voy a tratar en ella, luego viene un poquito de lógica y control difuso solo para ubicar los resultados que se van a presentar a continuación, que es sobre modelos convexos exactos, viene análisis y diseño a través de esos modelos que nos dan condiciones en términos de desigualdades matriciales lineales y algunos problemas en el área, junto con algunas soluciones, no son las soluciones, sino alguna solución. Y al final cierro, pues como el curso de verano es acerca de observadores y detección de falla y control tolerante a fallas, pues voy a poner algunos resultados nuestros en ese sentido, en el sentido de los observadores aplicados a la detección y aislamiento de fallas. Víctor, está en mudo tu micrófono. Víctor. Está en mudo tu micrófono, Víctor. Y Julio César, de favor, si puedes poner en mudo tu micrófono. Pues bueno, no sé desde cuándo dejó de escuchárseme. Pero bueno, decía que, la plática está centrada en este tipo de sistemas, que son sistemas no lineales, tienen esta forma, y asumimos que el punto del cero es un punto de equilibrio. Entonces pasa esto, y denominamos análisis a la tarea de determinar cuando la ley de control es igual a cero, si el origen es asintóticamente estable o no, y eso generalmente se hace a través de la teoría de Lyapunov, que también ya vieron en los cursos previos. Entonces, solamente voy a resumir qué es, pues consiste en encontrar una función b de x, tal que b de 0 sea 0 y sea definida positiva en un compacto y su derivada definida negativa. Ya está. Si eso sucede, para el sistema asociado y asociado al punto de equilibrio que es el origen, pues yo digo que ese punto de equilibrio es asintóticamente estable. Si ese compacto resulta ser todo el espacio de estados, pues es globalmente asintóticamente estable. Y es un resultado de existencia, es decir, pues dice que existe una función tal que cumple esas cosas, pero no me dice cómo construirla. Y ese es uno de los detalles que procuramos abordar a través del modelado convexo y estas desigualdades matriciales lineales en cuanto a análisis. Y la tarea de diseño pues consiste en determinar una ley de control, generalmente no lineal, también puede ser lineal, tal que el lazo cerrado, que está aquí, pues tenga el origen también asintóticamente estable y puede utilizar las definiciones previas también. Entonces, pues sin más, en la presentación que vamos a ver se proporcionan herramientas, como ya lo dije, de análisis y diseño por medio de sistemas no lineales por medio de modelos convexos exactos. Estos convexos exactos, bueno, se le empiezan a llamar así a partir por ahí del 2010, donde es clave que sean exactos y convexos para proporcionar distintas condiciones basadas en funciones de Lyapunov no cuadráticas, que es lo que está en este trabajo, y posteriormente ya ha habido más trabajos donde ya se mencionan modelos convexos exactos, Takagi-Sugeno exacto, etcétera. Y en las siguientes diapositivas nos va a quedar claro el por qué hay que hacer esa distinción o por qué les decimos exactos. O sea, al decir convexo es impreciso y de ahí venía la impresión en el título. ¿Y de en qué se basa esto? Bueno, pues descansa en la posibilidad de escribir todas esas condiciones de análisis y diseño en términos de desigualdades matriciales lineales. Y donde, pues como ya lo vieron en los cursos, tienen esta forma en general. F son matrices simétricas, reales y conocidas, y estas variables aquí escalares, estas X, no las confundan con los espacios de estados, son los elementos del vector de variables de decisión, que son las que yo busco, y pues esta función es lineal en esas variables de decisión, por eso es Linear Matrix Inequality. ¿Va? Entonces voy a tratar de situar un poco lo de los modelos convexos exactos.
Todo viene de control inteligente, donde por allá en el 65 aparecen los primeros fuzzy sets de Lofty-Sade, y en el 75 aparece el primer controlador difuso de Mandani, que tenía que ver con reglas lingüísticas de sí entonces. Era enfoques heurísticos, y luego, bueno, las redes neuronales resumidas en el libro de Hiking, que es una imitación de estructuras biológicas, y estas yo las utilizaba cuando tenía que hacer un control libre de modelo, es decir, pues porque el sistema era muy complejo, no podía calcular un modelo, o simplemente porque yo quería utilizar estas técnicas. Pues tengo una planta, me traía a mi experto que me decía cómo hacer mi base de reglas, aplicaba lógica difusa, que son matemáticas, y yo diseñaba un control difuso que yo aplicaba acá. No había pruebas de estabilidad, y entonces era un heurístico, había que esperar que funcionara, y después nos fuimos moviendo, se fue moviendo el área hacia control basado en modelo, donde ya tengo mi planta, hay un modelo matemático, diseño un controlador, ya existen pruebas de estabilidad que me garantizan, pues que bueno, no garantizan, pero me permite decir con mayor certeza que ese control va a funcionar en la planta y no va a ocasionar mayor problema. Y bueno, retomando en el 65, pues está el trabajo de Lofty-Sade, donde habla de lógica y conjuntos difusos. Y él nos decía, bueno, mira, es que no todo es blanco y negro, también hay grises, y es lo que caracteriza en funciones de membresía que se mueven entre 0 y 1. Y posteriormente esas ideas las agarra Mandani y las aplica al control difuso. O sea, acá estaba como que toda la base matemática, y por acá ya está la aplicación a sistemas de control que tienen esa base de reglas que tenía que ver cuando uno le pregunta a esa persona experta, le dicen Human Expertise, tiene reglas de este tipo, reglas lingüísticas. Y bueno, pues son, como ya lo dije, son modelos son sistemas que no requieren modelo, no hay pruebas de estabilidad y son enfoques heurísticos. ¿Y qué pasaba en general con la comunidad de control? Bueno, pues la estructura en general es esta, consta de estas 4 partes. Sí hay matemáticas, pero pues aún así la comunidad de control decía, bueno, es que no acepto el enfoque que tú me cuentes el cuentito de sí esto y aquello, entonces pasa esto, a pesar de que había una fórmula por aquí que se deducía a partir de todo esto, ¿no? El fusificador que recibía las entradas del sistema, una máquina de diferencia que tomaba de la base de reglas que es esta, y me daba un defusificador, y el defusificador a su salida tenía esta, que generalmente era la ley de control que había que implementar en la planta. Pero aún así, pues el enfoque no era muy tomado en serio, a pesar de que había muchas aplicaciones en ellas de eso. Luego, por allá en el 85, Takagi y Sugeno proponen esto. Fíjense que en el anterior era todo lingüístico. Si X está en... Ahí se me perdió el cursor. Está aquí, bla, 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 y acá también. Y son conjuntos. Sin embargo, ya en el 85, el antecedente siguen teniendo sus variables de premisa y conjuntos difusos, mientras que el consecuente ya eran modelos lineales. En esta primera ocasión eran en tiempo discreto. Entonces, cada regla tenía un modelo lineal en espacio de estados asociado, y se pegaban, se pegaban a través de funciones convexas H, que son estas. ¿Qué significa que sean convexos? Pues que la suma de todas ellas es de 1, y cada una de ellas se mueven entre 0 y 1. Y entonces, la salida del sistema difuso, una vez que yo aplicaba aquí mi método de fusificación, que era, llegamos a este sistema que está aquí, que por su estructura es un sistema convexo. ¿Por qué? Porque estas H's cumplen con la propiedad de suma convexa. Y ya está. Eso eran los primeros modelos difuso Takagi y Sugeno en 1985, pero seguían sin pruebas de estabilidad. Es hasta el 92 cuando Tanaka y Sugeno incorporan por primera vez un análisis de estabilidad a través del método directo de Lyapunov. ¿Y qué pasó ahí? Pues tenían su sistema difuso en tiempo discreto, propone una función cuadrática de Lyapunov, que es candidata si P es definida positiva, y entonces al tomar la variación en el tiempo de esa función candidata, tienen esta expresión aquí, donde sustituyen las dinámicas del sistema difuso, y entonces llegan acá. Y por propiedades de estas sumas, como dan de estas H's, como su suma da 1, pues ellos podían ponerla hacia el lado izquierdo, y llegaban a estas condiciones. Fíjense que estas aún no son verificables. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que estas H's tenían, acuérdense, representaban esos trapecios y triángulos y demás. Entonces, pues no había una manera numérica de verificarlas, salvo haciéndolo para cada punto. Por tanto, ellos dicen, bueno, mira, esas H son convexas, suman 1 y son positivas, entonces yo las puedo quitar de aquí y tengo condiciones LMI. Y esas LMIs que verifican la estabilidad del sistema difuso son estas de aquí junto con esta de por acá.
Y entonces, si son factibles, garantizo que esta cosa se cumple de por acá. Si no son factibles, no puedo decir absolutamente nada. Y por eso son condiciones de estabilidad suficientes. 4 años más tarde, el mismo grupo de investigación con Wan, Tanaka y Griffin introducen una ley de control difusa que se llama Parallel Distributed Compensation. ¿Qué significa? Que para cada sistema, cada regla, recuerden que implicaba un sistema lineal. En este caso ya también aparecen ahora sí en tiempo continuo, entonces lo voy a escribir así. Tiene aquí mi A1, X más B1U, y por acá, según esto de acá, ellos quieren diseñar una ley de control lineal para cada regla. Y ese es el Parallel Distributed Compensation. Para cada regla tengo una ley de control, y quien las conecta o quien las interpola, pues fíjense que tienen las mismas H's del sistema, están en la ley de control. ¿De acuerdo? Y entonces yo tengo un lazo cerrado de esta forma y también hay LMIs para esto. Pero esto seguía siendo para sistemas difusos. No estaban directamente asociados a un sistema no lineal, o quizás sí estaba la planta y lo linealizaban en varios puntos o hacían reglas de sí entonces, pero no había una equivalencia directa de esto a los sistemas no lineales que se estaban bajo estudio. Esto sucede hasta el 2001, cuando en los trabajos de Otake, me parece también Taniguchi, se introduce el sector no lineal para tener un modelo convexo y exacto que tiene esta misma estructura. Fíjense que, pues, si nadie se entera del origen, es el mismo sistema, tiene la misma estructura sumatoria desde 1 hasta más AX, X más B y U. Y bueno, ese sector no lineal, pues como ya lo dije, me permite tener que esto ya se sostiene, esto ya es una igualdad, y entonces todas aquellas conclusiones que yo derive a raíz de este sistema aplican directamente al no lineal. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la metodología? Pues dice, bueno, el espacio de estados, asumo que las trayectorias del sistema se mueven en un compacto, y entonces la metodología me permite expresar términos no constantes, que les vamos a llamar zetas, por la herencia de los sistemas difusos, y que están acotados, y los voy a escribir como sumas convexas de sus límites o sus cotas. Y se hace así. Entonces, fíjense que el mínimo es z superíndice 0 y el máximo es z superíndice 1. Y esta es una fórmula, entonces es un método sistemático, aunque sea redundante decirlo. Y cada una de estas expresiones me forma una W0 y la otra es un W1. Al final, pues por esta notación yo lo puedo expresar de esta forma. Cada uno de estos Ws se mueven entre 0 y 1, siempre que X no se salga de ese compacto donde yo calculé estas cotas. Y bueno, la suma de ellos por definición, de hecho aquí W1 es igual a 1 menos W0. Entonces siempre cumplen que su suma da 1 para cualquier X en todo el espacio de estados. Luego, por ejemplo, hay sectores globales o sectores locales. El global, pues por ejemplo, el seno está acotado entre -1 y 1, y siguiendo la fórmula de arriba, esta sería su expresión convexa. Si ustedes hacen estas operaciones algebraicas, no tiene ningún chiste, me va a volver a dar seno de X. Por tanto, son equivalentes. Y un sector local, por ejemplo, si me apareciera en las matrices aquí o aquí, me aparece X cúbica, bueno, pues yo tendría que definir mi compacto, que está así, y pues su máximo y mínimo es -8 y 8, y uso la misma fórmula y llego a esta representación. Ambos son una representación convexa, la primera del seno de X y la segunda de X cúbica, ¿de acuerdo? Y no es descabellado decir que pues, los estados están acotados o se mueven siempre en un compacto, puesto que las plantas físicas pues están siempre restringidas, ¿no? Por las propias propiedades físicas del sistema. Entonces no es descabellado pedir que X se mueva en cierto rango de ángulos o de velocidad o de distancia. Bueno, y luego de ahí, ¿cómo lo voy a pasar al sistema que está arriba, la sumatoria, a este sistema? Pues tomando en cuenta estas propiedades. Por ejemplo, vamos a asumir que Z1 ya está escrito en forma convexa, o sea, sería un Z1 de X igual a esto, y Z2 de X igual a esto, y su suma, pues al yo sustituir sus valores en estructura convexa, da esto. ¿Por qué puedo hacer esto? Pues porque esta sumatoria da 1, entonces yo la puedo poner en el lado izquierdo, y esta sumatoria también da 1 y la puedo escribir así. Puedo poner todas esas sumatorias en el lado izquierdo de mi expresión sin alterar, siguen siendo igualdades, y fíjense que haciendo eso me queda en el lado izquierdo las Ws, que tienen todas las partes no constantes, que en este caso, al ser un sistema no lineal, dependen de X, y en el lado derecho están las cotas, esa Z con superíndice 0 y 1 y demás, son constantes. Entonces tengo cosa no lineal
por cosa constante. Y lo mismo sucede cuando es un producto de términos no constantes modelados de forma convexa. Igual, la misma propiedad, pues esto suma 1, esto también suma 1 y lo puedo poner en el lado izquierdo de la expresión y llego a esto. Y eso me permite aplicar esta metodología para cada uno de esos términos no constantes que yo me tope en el sistema no lineal y poder hacer esa agrupación y formar las hachas. Más concretamente, la metodología tiene estos pasos. El paso 0, digamos, es asumir que mi sistema no lineal yo lo puedo escribir de esta forma, donde esa A de X y B de X deben de tener elementos acotados y bien definidos, ¿sí? Y esos elementos, pues yo los voy a listar, los voy a agrupar en un vector Z, que le podemos llamar de premisas, otra vez heredado de sistemas difusos, de los tradicionales. Y cada uno de esos zetas, pues evidentemente están acotados en omega, porque así lo hemos diseñado nosotros. Y después, pues cada uno de esos zetas, tengo pz, los tengo que modelar o los tengo que reescribir en forma convexa. Y para cada uno de ellos, pues tengo un par de pesos. Entonces, fíjense que este superíndice de aquí, el I, pues hace referencia a qué z estoy, ¿no? Etcétera. Y así voy a tener P pares de pesos o de funciones convexas que cumplen cada uno de ellos la propiedad de suma convexa en el mismo compacto omega X. Luego, ¿cómo los junto para construir las funciones de ponderación o funciones de membresía o scheduling variables? Pues es un producto de ellos donde la combinación de estos subíndices de aquí, pues eran ceros y unos, ¿no? Que es lo que implica, lo que tiene aquí esta fórmula. Y ellos, pues, ¿qué combinación le corresponde a cada I? Pues viene dada por esto. La combinación de máximos y mínimos está dado por este conjunto de índices, que es la representación binaria de P dígitos de este número. ¿De acuerdo? Y con eso en mente, pues yo ya puedo calcular mis matrices, que aquí les hemos llamado matrices vértice, que son estas, y es donde HI sea igual a 1. O sea, AI es igual a evaluar la matriz A de X, que está sustituida con las Z y todas esas cosas. O sea, si quieren ser más precisos, podemos ponerle aquí Z, pero recuerden que Z es igual a la no linealidad porque lo acabamos de ver. Y finalmente, pues ya tengo mi modelo convexo, que es equivalente y con lo que yo voy a trabajar a partir de ahora es con esta parte de aquí, porque es lo que me facilita el encontrar desigualdades matriciales lineales. Vamos a hacer un ejemplo, es decir, tenemos este sistema no lineal y me piden estudiar la estabilidad del origen de ese sistema. Entonces, noten que pasar de X punto igual a F de X y pasarlo a de X por X, pues hay una infinidad de formas, ¿no? Hay una infinidad de factorizaciones. Aquí he escogido yo esta y me piden que estudie esa estabilidad en este compacto. Entonces, pues de aquí yo puedo identificar una no linealidad que es X1. Entonces digo Z1 de X igual a X1, que se mueve entre -1 y 1 por este compacto. Y las funciones convexas, al solo haber una no linealidad, pues H1 es igual a este W01 y H2 es W11. Y estas son las mismas fórmulas que acabamos de ver, ya aplicadas aquí. Los vértices se calculan así. El primero tiene la cota menor y el segundo tiene la cota mayor al máximo. Y entonces llego a estas dos matrices vértice y pues finalmente mi sistema no lineal lo he modelado en forma convexa. O sea, pasé de aquí, lo factorizo, identifico mi Z y luego esa Z la modelo en forma convexa. Los pesos, como ya vimos, los estoy recorriendo toda a la izquierda, entonces están aquí. Y finalmente, cuando yo lo pase a la notación de H, que son las funciones de membresía, en este caso no tiene mucho sentido, puesto que solo es una no linealidad, pues tengo esta expresión. Y es eso lo que voy a utilizar para estudiar su estabilidad a través de LMIs. Entonces, bueno, recuerden que es exacto, es una reescritura, y esa reescritura es exacta en todo el espacio de estados. Sin embargo, su convexidad solo se sostiene en omega X. Es decir, que si yo me salgo de ahí, pues seguirá siendo exacto, pero ya no me sirve para el análisis de estabilidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esa estabilidad la voy a estudiar otra vez por una función de Lyapunov cuadrática, cuya derivada es esta. Recuerden que mi sistema, aquí lo voy a poner desde el no lineal, pero factorizado, así. O arreglado algebraicamente. Entonces, esto lo pongo aquí y ahí voy. Por tanto, la derivada es definida negativa, sí, solo sí, se cumple esto. Y esto se tiene que cumplir pues para toda X en el compacto de mi interés. Sin embargo, pues son un montón de desigualdades matriciales, ¿no? Habrá que verificar para cada punto de X. Entonces es una infinidad de números. Pero recuerden que yo encontré mi
mi modelo convexo exacto. Entonces, eso es igual a esto y yo puedo utilizar esto para sustituirlo aquí. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, una vez sustituida esa forma convexa de A de X, llego a esta expresión y otra vez, porque las H suman 1, las puedo llevar al extremo izquierdo. Llego acá y todo esto sigue siendo sí, solo sí, sí, solo sí. Son condiciones ida y vuelta. Sin embargo, pues sigo en la misma, ¿no? Aquí tendría que verificar para toda X en omega. ¿Cómo le hago para tener un conjunto finito de desigualdades a verificar? Pues otra vez, me acuerdo que estas funciones suman 1 y que se mueven entre 0 y 1 dentro de omega X. Por eso es importante que mis trayectorias no se salgan de ahí para que esto siempre se cumpla. Entonces, una vez que he tomado eso en cuenta, pues yo las puedo quitar y llego a este conjunto de LMIs. P definida positiva, que viene de acá, y estas de acá, que son las tradicionales que ya vieron en los otros cursos. Y bueno, pues al programarlas en donde ustedes gusten, si me dan factibles, entonces estoy garantizando que la derivada de la función de Lyapunov es definida negativa y por tanto que el origen del sistema no lineal, eso es la diferencia con lo previo, ahora estoy demostrando el origen de la estabilidad del sistema no lineal, es asintóticamente estable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, condiciones para que esas LMIs que acabamos de deducir sean factibles, pues es necesario, pero no suficiente, que cada una de esas esquinitas, la A1, la A2 en nuestro caso, sean Hurwitz. Si no lo son, no van a dar factibles. El que lo sean no implica que me tenga que dar factible. ¿De acuerdo? Y al correr el programa y si resulta que sí son factibles, entonces, ¿qué estoy garantizando? Pues que cualquier trayectoria que comience dentro del nivel de Lyapunov más grande dentro de este conjunto tiende asintóticamente a cero. Estos son los niveles de Lyapunov que deben estar dentro de mi región de modelado, tiende asintóticamente a cero. Y eso es lo que nos pasa en nuestro ejemplo. Dan factibles esas tres desigualdades y esta es la P para la cual lo hacen. Y entonces este es el espacio donde yo estoy garantizando que las trayectorias van a ser. Este es el máximo nivel de Lyapunov. Y en rojo pues está la región de modelado que habíamos nosotros diseñado, para la cual nos habían pedido verificar la estabilidad. Y bueno, pues qué importante, pues que las conclusiones se aplican directamente al sistema no lineal. Es decir, estas trayectorias no se dibujaron con el difuso, a pesar de que son exactos, nosotros vamos al no lineal, que es lo que queríamos. Y como ya les mencioné antes, eso es clave en este trabajo. ¿Sí? Aquí ya no se habla de sistemas difusos, aunque a pesar del título tenga Takagi Sugeno, es una representación exacta del no lineal. Muy bien, pues solamente para recordar o resumir un poquito, tengo un sistema no lineal y al cual si yo le aplico el sector no lineal, pues tengo una representación convexa exacta, es decir, equivalente a ese sistema no lineal original. Ya no tiene ningún sentido tener representaciones lingüísticas de sí entonces. Tengo tantos vértices, el número de vértices o de subsistemas lineales depende de la cantidad de no linealidades. Recuerden que teníamos P no linealidades, pues ese número es R igual a 2 a la P. ¿Sí? Entonces esto se vuelve, si hay muchas no lineales, tendré muchas esquinas y por tanto tendré muchas desigualdades matriciales a verificar. ¿Qué ha cambiado con respecto a los difusos? Por lo que acabamos de ver, la conclusión que yo obtenga a través de las LMI se aplica directamente al no lineal. Si yo estoy diseñando un control, estoy haciendo un control no lineal que aplica directamente al sistema no lineal. Y ya está. Y hay que recordar pues que esas H siempre deben de estar dentro o las trayectorias se deben de mover en omega X para que suceda la propiedad de suma convexa. Si yo me salgo de ahí, mi análisis anterior pierde validez, aunque en simulación yo pudiera ver, mira, así convergen a cero, sí, pero no lo garanticé matemáticamente. Más estructuras convexas o de más sistemas, pues tenemos los LTB. Por ejemplo, consideren este LTB que tiene aquí un seno de t. Yo sé que se mueve entre -1 y 1. Y también pudiera escribir una representación convexa exacta de ese sistema, solo que aquí las H's pues dependen del tiempo, ¿no? Y serían estas. Cambian las H's. Un LPB, donde ese teta se mueve entre -1 y 1, también tiene puede tener una representación convexa, que es esta, donde las H's ahora dependen de teta y tienen esta estructura. Y similar para este otro sistema no lineal, donde ahora tengo seno de X2 y X2 se mueve en R, pues sabemos que ese seno está acotado entre -1 y 1. Y noten que a pesar de que son tres sistemas distintos con tres pares de H's distintas, los vértices o los sistemas lineales son exactamente los mismos. ¿Qué quiere decir? Pues recuerden que nuestras condiciones de estabilidad de LMI eran ¿cuáles? En este caso era P definida positiva y luego teníamos que A1 transpuesta P más
P por A1 negativo más... Ah, no, no es más, es otra LMI transpuesta P más P por A2 debe ser definido negativo. Estas tres LMI me van a dar factibles. Bueno, ya me lo dieron en el ejemplo. Por tanto, estos tres sistemas más el anterior tienen el origen asintóticamente estable. ¿Sí? Entonces, estoy probando en realidad cada que yo hago test LMIs, utilizo nada más esto y pruebo la estabilidad de una familia de sistemas que tengan esa representación convexa, o más bien esos vértices de su representación convexa. Y ya está. Entonces, ahora voy a pasar al diseño de controladores con LMIs. Recuerden, tenemos una pregunta, Víctor, antes de que pasemos. A ver, díganme. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto, Eduardo Cortés. Gracias. Doctor, cuando usted habla de las matrices vértice, supongamos para una matriz de orden 2×2, estaría implicando que estaríamos trabajando con 2 elevado a la 2 a la 2, ¿cierto? 2 a la 4, 16 matrices vértices, ¿cierto? Sí, para el caso una... Doctor. En el peor de los casos, sí. Sí, exacto. ¿Eso implica que las 16 matrices se van a analizar bajo ese algoritmo? Sí. Okay. Sí, yo tendría 16, o sea, tendría esto para cada una de las esquinas y esto, o sea, habría 17 LMIs, ¿no? 16 sí, más la P positiva. Y le comento, pues, afortunadamente, precisamente mi trabajo de tesis, estoy involucrado un poco en el tema. Analizar matrices vértices especiales minimiza mucho ese análisis, pues para sistemas dinámicos, digamos ya orden de 3 para arriba, pues ya se vuelve densamente computacional el análisis. Haciendo el análisis de las matrices vértices especiales simplificaría y también garantizaría la eficiencia bajo este método. No sé a qué te refieres por matrices vértices. Matrices vértices especiales es una simplificación que se hace en el cual ya el exponente está elevado a la forma 2 elevado a la n-1, donde n es el orden de la matriz. Entonces, pues ya la 2 a la, perdón, n al cuadrado menos 1, ya no es un doble exponente. Disculpe la adecuación. De todos modos, sí se reduce significativamente. ¿No ha trabajado esa técnica? No las he visto, pero pues depende que quieras. Si resulta ser que eso es una representación exacta, pues sí, o sea, si tú reduces la complejidad numérica, pues estaría bien. Pero si el reducir esa complejidad numérica te resta que esto ya no sea una representación exacta, pues entonces las conclusiones, aunque te den factibles tus LMIs, podrás intuir o decir, mira, ojalá lo pueda aplicar al no lineal. ¿Sí me explico? Entonces, sí, señor. Ahí perderías. O sea, también sucede que por allá en los 90s estaban de hecho en el libro de Tanaka, en el del 2001, él arranca diciendo, mira, si tienes muchas, tiene el ejemplo del péndulo sobre carrito, y dice, me dan 16 sistemas, como lo acabas de decir. Son muchas. Y él dice, mejor voy a linearizar en 2 puntos y entonces ya tengo 4. Pues sí, pero eso es una aproximación. Ok, doctor. Muchas gracias. Por nada. Sí, por aquí hay un comentario de Raúl Villafuerte y yo también concuerdo con él. El número de modelos locales no depende de la dimensión de la matriz, depende del número de no linealidades. Ah, sí, ahora, claro. Fíjate, por ahí hay un trabajo muy interesante de Damiano Rotondo, donde él hace un control tolerante a fallas de sistemas convexos aplicado a un cuadrotor, donde obtiene más de como 900 LMIs, y sí funciona, ¿eh? Ah, no. Es una locura, ¿no? Pero a lo que voy es que sí logró encontrar, bueno, no recuerdo exactamente el número, pero en alguna ocasión lo sabemos porque comparamos ese artículo con otro donde se reduce el número de vértices, y efectivamente sí funciona, sí funcionaba, al menos como se hace offline, el cálculo de la ganancia, pues funciona. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, eso también es algo importante, lo que acaba de mencionar Ronay. El cálculo de estas desigualdades se hace offline. Igual para el control, pues yo lo dejo y si tarda un día, pues que tarde. Ya una vez que termine, si dio factible, tengo mi control y yo sintetizo el control no lineal y ya está. Y si son 1000 LMIs, pues mientras el solver pueda, o sea... Y también hay que cuidar, pues que como ya les mencioné, que esos vértices sean estables en este caso. Y para el caso del control, que sean estabilizables, los pares A, I, B, I. Entonces, ¿qué es lo que viene por acá? Yo tengo este sistema y lo voy a modelar también de forma convexa, y ahora les voy a llamar A subíndice H por ahorrarme de poner toda la sumatoria, y B subíndice H, que es todo esto.
y ya está. Entonces vamos a retomar el control PDC que se propuso en el 96, donde pues si yo resuelvo esto o hago esta operación, si gustan en el MATLAB o a mano, como puedan, nos da una KDX, que es una ley de control no lineal. Voy a utilizar otra vez una función de Lyapunov cuadrática, su derivada me da esto, y es definida negativa si cumplo con eso, pero recuerden que esa AH y BH y KH pues tienen sumas, o sea, cosas no constantes. Es decir, es una infinidad de test otra vez y pues vamos a obtener el MIs. Si yo tomo que esas H suman 1, las puedo poner al lado izquierdo y llego por acá, donde el índice 1 pues corresponde a las matrices constantes AI, BI y el índice I y el índice J corresponde a las de ganancia, que ya tienen aquí un cambio de variable que se pone por acá. Ay, se vio, Diosito santo, se movió la diapositiva, decía esto. Entonces tengo estas LMIs, es un conjunto de desigualdades que son finitas, y fíjense que la ganancia acá yo la recupero con MJ por P inversa, y eso me garantiza que la derivada, la derivada de la función de Lyapunov sea definida negativa, y pues ¿qué me pide? Que esos pares sean al menos estabilizables. Si no lo son, pues no va a dar factible. Si son estabilizables y no da factible, pues puede ser por la forma en que yo quité esas funciones H. Fíjense que cuando para estabilidad solo había unas, entonces no había otra opción, pero aquí hay dos. Entonces hay unas propiedades que se llaman de relajaciones de suma que voy a mencionar más adelante. Esta es la más sencilla, solo las quité porque sé que suman 1 y tengo que verificar todo esto para todas las IJ moviéndose aquí. Entonces, pues para ilustrar eso, vamos a ver el sistema de barra y bola, cuya ecuación ya está factorizada, ya tengo A de X por X, y de aquí puedo identificar dos términos no constantes, que son estos dos. Y están acotados en este compacto, donde X es la distancia de la barra. Entonces, de aquí a acá tengo 0.5 metros y de acá a acá tengo otros 0.5 metros. X3 es este ángulo de la barra y X4 es su velocidad. Entonces, pues tengo esos dos términos que los voy a agrupar en Z1 de X4 y Z2 de X3. En ese compacto, pues se comportan de esta forma. Están acotados aquí y yo ya tengo mi modelo convexo. Y es esto lo que voy a utilizar en las LMIs que acabamos de ver. Fíjense que en este caso la matriz B pues no tiene ninguna cosa no constante, entonces por tanto es B, nada más. Y esas LMIs que estaban allá se adaptan a estas. ¿Por qué? Pues porque tengo B constante, entonces hay que verificar 5 LMIs. 4 de esta forma para cada A, y pues para cada una de ellas tengo una ganancia asociada, y esta de por acá, que es la asociada a la función de Lyapunov. El solver me da una solución factible y tengo estas 4 ganancias que son distintas, por tanto podemos decir que sí funcionó el enfoque PDC. Si me dieran iguales, podría yo decir, bueno, no tenía mucho sentido hacer un PDC y bastaba U igual a K por X, aunque también se calcule por el LMIs. Luego, con estas ganancias y las funciones de membresía que ya definimos previamente, pues yo tengo esta ganancia no lineal. Este es mi controlador no lineal y fíjense que los primeros 4 términos pues sí se corresponden a una ganancia de retroalimentación de estados lineal tradicional, pero a partir del quinto ya aparece en seno de X3, bueno es muy pequeñito, por acá hay X2 por X4 al cuadrado, etc. Entonces, ¿es esta la ganancia? ¿Es esto lo que yo voy a implementar en mi sistema original? Que es lo que está por acá. Bueno, son resultados en simulación. Entonces, pues tengo mi sistema, las dinámicas no lineales, nadie tiene ahí ningún Takagi, Sugeno ni convexo, y meto la ganancia que acabo de calcular allá. Para estas condiciones iniciales, pues funciona, al menos en simulación. Y fíjense que, digamos que la parte crítica es el estado X1, que era la posición de la pelotita. No se nos cae porque para que se caiga tendría que pasar de aquí o de por acá. Entonces, se estabiliza en el tiempo 6. En 6 segundos de simulación ya puse la pelotita en el origen y ya está la barra horizontal. Y esta es la ley de control que está por acá. Sin embargo, pues puede que nos interese llevar esa pelotita más rápido al origen. O sea, que tenga... Pero eso tiene un coste de que podría haber sobreimpulsos y podríamos requerir más fuerza en el control. Eso se puede hacer también a través del LMIs, que es lo que ya se vio en el curso de la semana pasada, donde tenemos esto que se llama tasa de decaimiento, o que tiene que ver con la rapidez de convergencia, y tenía que ver con esta estabilización D, me parece, o alpha stabilization, que son estas LMIs, donde si se cumplen, pues yo estoy garantizando que la derivada de la función de Lyapunov cumple con esto, y a su vez que la solución del sistema no lineal está acotada por una función exponencial. Y aquí aparece mi alfa, que es el mismo que está por acá.
Y entonces eso le va a dar más rapidez a la... Porque generalmente si yo le pongo esto aquí, pues recuerden de los cursos anteriores, yo estaba buscando factibilidad de este lado. Al menos en sistemas lineales quedaba más claro que quería que los polos estuvieran del lado izquierdo. Al introducir un alfa, repito, se ve más claro en sistemas lineales, estará por acá el menos alfa y yo pedía que todos los polos estuvieran a la izquierda de ese menos alfa. En el caso no lineal, pues no puedo hablar de polos, pero sí de esta condición que se cumple aquí. Sin embargo, pues pedirle al sistema que vaya más rápido del origen, pues requerirá más fuerza de control o más potencia ahí, y por tanto, pues si estoy en un sistema de verdad, yo querré acotar esa entrada para evitar saturación de los actuadores o dañar el sistema. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, este motor me da solamente 20 voltios, pues le pongo mu de 18 y también son LMIs. Que también quiero acotar la salida porque en este caso nuestra salida es Y igual a X1, que es la posición de la pelotita. Pues bueno, pues entonces para que no se nos caiga, a lo mejor la quiero en 0.3.35 y ya está. Y también son LMIs. Noten que estas requieren que yo diga la condición inicial de antemano. Y ya. Entonces yo podría programar estas, esto y esto de un solo golpe por las propiedades que tienen las desigualdades matriciales y con eso garantizar el diseño de controladores para plantas no lineales que tengan cierta seguridad, al menos para los actuadores y mis salidas. ¿Sí? Estas técnicas pues, están resumidos en estos 3 libros. Los 2 primeros son más que nada están orientados, sobre todo el primero, a sistemas difusos. El de acá ya va llegándole o habla ya del sector no lineal con más claridad. Y el último, pues sí, habla de cómo implementar esto precisamente para sistemas no lineales a través de desigualdades matriciales lineales. Bien. Entonces, solo resumiendo, pues tenemos varias formas de tener un modelo convexo. Las primeras, pues eran o las más tradicionales o las que la gente conoce o ubica, es a través de identificación, aprovechando que es un aproximador universal, o linealización en varios puntos, y eso me llevaba a los modelos difusos Takagi-Sugeno, que ya vimos son convexos. La otra es si yo tengo un sistema no lineal y conozco, y es cierto y demás, puedo modelarlo a través del sector no lineal y tener modelos convexos exactos. El asunto está en que al final yo tengo un modelo convexo que es susceptible del método directo de Lyapunov y a su vez a través de manipulaciones algebraicas y quitando esas funciones de membresía o de pertenencia que son convexas, condiciones LMIs que son verificables pues a través de algoritmos de punto interior desarrollados por allá en el 94 y que ya están implementados pues en toolboxes conocidos y comerciales, que es el LMI Toolbox, el YALMI Toolbox, que adentro tiene Sedumi, Mosaic, etcétera, etcétera. Entonces, pues de ahí todo pareciera que podemos estar sonriendo porque pues cualquier sistema no lineal yo lo modelo, le doy F5 a las LMIs y ya está. Pero no es así la vida, no es así tan sencillo. Puntos a favor, pues que se aplica la teoría de Lyapunov de manera sistemática. Recuerden que no sabía yo cómo construir una función de Lyapunov. Recuerden de los primeros cursos con el doctor Astorga. Y ahora con esto, pues sí tengo una manera sistemática de encontrar esa función de Lyapunov que me sirva para hacer análisis y diseño a través de LMIs. 2, pues que el control no lineal, el control que yo diseñe es no lineal y lo aplico directamente a la planta. Y ya está. Problemas, pues hay una infinidad de modelos convexos exactos dado un sistema no lineal. Recuerden que nosotros teníamos esta cosa así, igual a f de x, y el paso que seguía, o el paso 0 que denominé, es hacer esta escritura. Entonces hay una infinidad de maneras de escribir esto. Eso lo ataca este artículo, que es reciente. Dice, bueno, depende qué quieras hacer. Si tú quieres verificar algún performance como puede ser H infinito o de key rate, etcétera, pues va a ser el modelo Takagi-Sugeno y aquí te dan una metodología para construirlo. Luego, en el caso de observadores, pues para el diseño de observadores se heredan estos problemas o estas ventajas, pero además tenemos esta parte de aquí. Recuerden que esas zetas que por herencia de los difusos le llamé premisas, pues yo debería de asumir que son conocidas, que yo tengo todo el tiempo ese valor. Y en el caso de observadores, pues si yo voy a observar el sistema, será porque no tengo todos los estados disponibles y a lo mejor algunas de ellas dependen de esos estados no disponibles y caigo en este problema. Entonces, hay una solución reciente en este paper que tiene que ver con arreglos algebraicos. Y es mejor que todos los otros de Lipschitz, etcétera, etcétera. Algunos otros problemas, el por qué las condiciones LMI son suficientes, pues razones pueden ser muchas. El tipo de modelo, cuya una solución es a través de modelos convexos que están aquí, que voy a hablar de ellos más adelante. Ahí. Otra
manera, otro problema es cómo quito yo esas sumas convexas. Recuerden que tenía problemas así, tenía H, otra sumatoria de H con cosa lineal definida negativa. Entonces, ¿cómo quitaba estas? Es también una fuente de conservadurismo y eso también se ataca y en el paper 9 del 2007, pues ahí se dan condiciones asintóticamente necesarias y suficientes para que este problema se cumpla. Sí, al coste de destruir la computadora. Hay un número ahí de complejidad numérica. Y el tipo de función candidata de Lyapunov. Hasta ahora solo hemos visto cuadráticas. También como es evidente, también las habrá no cuadráticas. Sabemos que las cuadráticas no siempre son suficientes. Y eso pues se ataca también aquí en el artículo 10. Ahí en ese artículo es por dos lados. Es el tipo de función y el tipo de modelo empleado. Y también cómo se quitan las H's, me parece. Pero bueno, entonces vamos a ver algunas soluciones a estos problemitas. El primero, bueno, vamos a ilustrar la infinidad de modelos convexos. Entonces voy a retomar el ejemplo inicial donde nos podían analizar la estabilidad de este sistema. Sabemos que el origen es asintóticamente estable, ya lo calculamos. Sin embargo, otra posible reescritura de este es esta. ¿Sí? Entonces ahorita ya llevamos dos. Y fíjense que aquí hay solamente un término no lineal o no constante que también pues, se mueve en el mismo compacto. Entonces, por tanto, esta es su cota. Las H son estas, que son convexas adentro de omega. Y esos vértices son estos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el primero sí es estable o sí es un vértice Hurwitz. Sin embargo, el segundo no lo es. Y al no ser, las LMIs no son factibles. ¿Y qué quiere decir? Pues que yo no puedo demostrar la estabilidad asintótica del origen con esas LMIs y con esa representación convexa. Entonces, ahí está ese hueco. Yo acabo de ver que sí lo es, analíticamente y en simulación. Sin embargo, no lo puedo demostrar con ese modelo. Entonces, ese es uno de los problemas del área. Y el otro que les decía es la manera en cómo yo garantizo esa negatividad de las sumas convexas. Recuerden que para estabilidad yo estoy tratando con estos problemas. Ahí se me pierde el cursor. Estoy tratando con entonces tengo esta desigualdad de aquí. Y cuando aparece ya el diseño de controladores o de observadores, yo tengo que verme este problema. Y algunas soluciones, pues la más fácil es la que les venía presentando, que es esta, para toda IJ. Y hay otra que aparece en el 96, en el mismo paper del PDC. Dicen, bueno, mira, vamos a quitar esto y vamos a hacer estas LMIs. Y más tarde, Tuan, que venía de LPBs, dijo, mira, no, también puedes hacer esta, ¿de acuerdo? Y en principio no es que una contenga a la otra, sino que esta aparentemente proporciona mejores resultados. Sin embargo, esta es la que da origen a los enfoques de asintóticamente necesario de Antonio Sala y de productos tensoriales. Entonces, que esto se cumpla, pues me garantiza esto, no en el otro sentido. Y por ese lado también hay otras condiciones que agregan matrices extras, por ahí las habrán visto, que tiene una Q enorme, que tiene que cumplir ciertas condiciones. Otra forma son el tipo de funciones candidatas de Lyapunov. Ya habíamos visto la cuadrática, que está aquí en medio, contenida en todas estas familias. La piecewise, esta en ese 1999 requería que mi modelo tuviera estas funciones de membresía por regiones. Luego, más adelante, hay una mejoría, me parece, en el 2018, donde dice, mira, estas piecewise también te las voy a extender a sistemas piecewise, pero exactos. Entonces ya nos olvidamos de esto de aquí, ¿sí? Está hecha por, me parece, Maxín González en el 18, 17, o a partir de ahí hay varias. De hecho, creo que lo menciono más adelante. Y por acá están también las convexas. Bueno, dicen, bueno, vamos, si estamos en sistemas convexos o difusos o Takagi-Sugeno, pues pongámosle a la función de Lyapunov esto. En continuo está Tanaka quien lo propone. El asunto es que cuando yo tomo la derivada en el tiempo de V, pues me aparece H punto. Y entonces Tanaka dice, bueno, las acotamos. Y le pone una constante aquí que se tiene que verificar a posteriori. Es decir, tengo mis LMIs, me dan factibles, luego voy a simulación y me fijo si se cumplió, sí, entonces mi análisis es correcto. No se cumplió, cámbiale. Y en tiempo discreto, Guerra propone una similar, donde ahí no aparece este problema. Entonces, por eso es que en tiempo discreto se han desarrollado más funciones de Lyapunov con esta forma y algunos otros cambios aquí adentro de zetas. Y hay otra que es la integral, que requiere cumplir con ciertas condiciones de integral de línea y path independence, entonces solo se aplica a cierta familia de modelos convexos. Entonces ahí hay varias.
Y también habíamos dicho que el tipo de modelo convexo empleado. Entonces, hasta ahorita hemos visto los tradicionales. También tenemos descriptores donde aparece una matriz por acá, que podría ser no lineal, o sea, podría ser E de X. Tenemos también los polinomiales, donde estos consecuentes no son vértices lineales como tal, sino tienen polinomios de X allá adentro. Y pues alguna otra técnica son propiedades o transformaciones matriciales, el complemento de Schur, la propiedad de congruencia, el lema de Finsler, el lema de Poiseuille, etcétera. Y todo eso, pues la combinación de todo esto, y es en lo que se ha ocupado el área, es relaja las condiciones que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí me voy a centrar un poquito en modelos tipo descriptor, que también los hacemos a través de modelos convexos exactos, donde yo tengo este sistema. Esa matriz E podría ser singular para algunos valores de X o para todos, no lo sé, aquí hay un error. Lo que sí es cierto es que independientemente de si es singular o no, yo puedo modelarlo de forma convexa. ¿Cómo? Pues solo aplico los pasos que acabamos de ver. De este lado tengo mis P términos no constantes y del lado, bueno, así se hacía en el 99, ¿no? Y de este lado también tengo ρ términos no constantes. Y para los de la izquierda, pues tengo una familia de funciones de membresía V que son convexas, y para el lado derecho, los que ya conocía. Los mismos, son las mismas H's convexas. Y ya está. Entonces ahora voy a trabajar con eso. ¿Y de dónde aparecen esos sistemas descriptores? ¿O por qué se les prestaron interés en el 99? Pues aparecen naturalmente cuando yo utilizo la metodología de Lagrange-Euler para modelar sistemas mecánicos. ¿Sí? Por ejemplo, el péndulo de Furuta tiene estas ecuaciones dinámicas de segundo orden, donde esta M es la matriz de masa o de inercias, la de gravedad, la de Coriolis, y si yo no invierto esa matriz, y es posible puesto que la matriz M es definida positiva, y a partir de aquí yo defino mis variables de estado y llego a este descriptor no lineal, donde esa E es invertible. ¿Por qué? Porque la E, depende de cómo yo defina los estados, generalmente tiene una identidad ahí y la matriz M por acá. Entonces, evidentemente es también definida positiva, heredada de aquí. Entonces siempre es invertible. Y esos son los descriptores en los que me voy a concentrar a continuación, que es cuando esa E es invertible, al menos en un compacto. Y pues la pregunta es, bueno, ya lo tengo ahí no lineal, tengo esta cosa, ¿puedo usar los métodos convencionales, los que acabamos de ver? Pues la respuesta es claro que sí, invierte esa matriz y tengo un nuevo espacio de estado, bueno, no un nuevo espacio de estados, sino unas nuevas ecuaciones con los mismos estados y ya está. ¿Por qué no lo hacemos o por qué preferimos quedarnos con el descriptor? Pues se ve a través del mismo ejemplo del péndulo de Furuta. Yo tengo este modelo descriptor que está así, esa E, como ya les dije, es definida positiva e invertible, y tengo de este lado acá. Si yo hago la factorización de A de X por X más B por U, me voy a topar con que tengo 1, 2, 3 cosas no constantes distintas. Del lado derecho y del lado izquierdo tengo 2. Por tanto, tendría 32 vértices. Y eso está en este artículo. Está el desarrollo de todas las no linealidades y sus cotas y el compacto donde se mueven. Si yo invierto la matriz E, me voy a topar con esas 3 más 4, 5 y recuerden que la inversa era cosa sobre 1 por el determinante. Entonces ese determinante me aporta otra no linealidad y por tanto tendría 6 no linealidades y al final yo termino con 66 vértices. Quiere decir que son más vértices, aunque como ya lo dijo Ronay, pues si a Damiano le dieron con 1000 factibles, aquí también dan factibles, de hecho, cualquiera de los dos. El sistema descriptor está en Arceo 16 y el sistema estándar está en Vázquez 16. Ambos dan factibles. Sin embargo, se hace una comparación. Fíjate que a la hora sí dan factibles, por supuesto, pero a la hora de hacer prestaciones cambian, y eso lo voy a mencionar más adelante. Por lo pronto quiero ver cómo se derivan esas LMIs para este tipo de sistemas. Entonces, recuerden que yo estoy tratando con la matriz E invertible en este caso, y tengo este sistema ya con notación corta, y lo que hace Taniguchi en el 99, lo que él propone es aplicar la metodología que le llaman Descriptor Redundancy, que es hacer el sistema en un vector aumentado. Tengo un nuevo vector de estados que es X barra, que incluye el estado y su derivada. Y con eso yo reescribo este sistema como este de acá. ¿Sí? Si ustedes desarrollan esto, pues van a ver que son equivalentes. ¿Qué ha cambiado? Pues que ahora este sistema, el que está en barras, es un sistema singular. ¿Por qué singular? Pues porque esta matriz E, que está al lado izquierdo, no es invertible
¿De acuerdo? Sin embargo, dado que existe la inversa de EV, pues su determinante es distinto de cero y por tanto es un sistema libre de impulsos. Entonces, a partir de aquí, repito, me voy a concentrar en sistemas descriptores de esta forma. Los que son singulares están en este artículo, entonces los invito a revisarlo, que es el que está aquí abajo. Y bueno, continuamos bajo esas premisas. Y pues se propone la función de Lyapunov, que es la tradicional que ya vimos con Ronay y con la doctora Gloria, que es esta de aquí. ¿Dónde tengo que cumplir con esta condición de por acá? ¿De acuerdo? Pero fíjense que es una función de Lyapunov candidata. Bueno, es una función así para el sistema en X barra. Sin embargo, si ustedes desarrollan esto, van a terminar con V de X igual a X transpuesta por P1. Ahorita vamos a ver por qué P1. Por X. Y entonces esta es una función definida positiva si yo cumplo con esto de acá. De hecho, ahorita más adelante daré esos detalles para estudiar la estabilidad o estabilización de mi sistema que estaba por acá. ¿Sí? De este. Entonces, solo es una adaptación. Si estoy estudiando el sistema singular en barras, pues aquí también tengo una función de Lyapunov en barras. Su derivada en el tiempo, pues aparece aquí X punto y por acá también. Y esto que está aquí en azul lo subrayo porque yo necesito sustituir la dinámica del sistema, ¿no? Pero al no ser estas matrices simétricas, por eso tengo que cumplir con esta condición, esta que está acá, para poder hacer esta reescritura, para poder hacer ese transpuesto y cambiarlo. Y entonces ya puedo yo sustituir así la dinámica del sistema, que en este caso no tiene control, estoy solamente viendo análisis, y la misma situación de antes. Para que V sea definida positiva, pues necesito que esto sea definido positivo. Y de aquí puedo sacar el MI. Recuerden que aquí había funciones de membresía en H y en V. Entonces, al quitarlas, pues estas son mis condiciones LMI. Y ya está. Y las estructuras de A barra y de E barra son estas, donde ya quité las funciones de membresía. Y nos falta definir quién es P. Hasta ahora no he dicho nada, salvo que cumpla con esa condición de ahí arriba. Y para ver quién es P, pues es necesario que entendamos que P debe de tener el determinante distinto de 0. ¿Sí? Para que eso sea función de Lyapunov. Y pues si yo hago el producto de E barra transpuesta por P, donde estos términos no me interesa qué son, pues resulta esto. Y P transpuesta por E barra, otra vez asumiendo que estos términos no me interesan, da este resultado. Y yo necesito que sean iguales. ¿Cómo le hago para que sean iguales? Pues muy sencillo. P2 igual a 0. Y entonces me quedan las siguientes opciones, que fueron las primeras que se exploraron en esos papers del 99, 2000 y 2001. Una P así, diagonal, donde P1 debe ser definida positiva. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Cuando ustedes hacen el desarrollo de B barra, en realidad llegan a una V de X, que es igual a X transpuesta P1 por X. Y para que esto sea una función candidata de Lyapunov, pues requiero que sea definida positiva y eso se cumple si y solo si P1 es definida positiva. Ya está. Y pues entonces tengo aquí 3 estructuras válidas de P. Al final pues se utiliza esta porque es la que me proporciona más variables por ahí extras de decisión que podrían ayudarme a resolver la desigualdad matricial lineal en la que esté tratando. Y ya está. Con esa idea nos pasamos a la parte de diseño de controladores. También es un PDC. ¿Por qué digo un PDC? Fíjense que tiene esta ganancia acá HV, donde pues estoy metiendo todas las H's del sistema y las V's del sistema. Entonces es un PDC. Y de hecho, otra vez, si ustedes desarrollan eso, es una ley de control de esta. Esta es una HV por X. Entonces no se asuste, no estoy retroalimentando la derivada del estado, solo que lo tengo que escribir otra vez todo en términos del estado aumentado para llegar a esta expresión. Uso la misma función de Lyapunov, ahora sí ya les pongo quién es P, después de haber visto el por qué, y resultan estas LMIs que están por acá. ¿Sí? Bueno, no son LMIs porque todavía tienen H y aquí es una V. ¿De acuerdo? Pero a partir de aquí yo puedo obtener LMIs quitando las H's con la relajación que ustedes gusten. Doctor, entonces, ¿sí? Tengo una pregunta en esa parte, ¿no? Para garantizar que sea definida positiva la P, ¿está con que sea definida positiva P1, entonces? Sí, porque si tú, regreso acá, si tú haces este producto, recuerda que la condición que pedía, E transpuesta P igual a P transpuesta, por E barra semidefinida positiva.
Si yo ya seleccioné esa forma de P, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, cuando yo haga este producto, P100. ¿Sí? Y si P1 es definido positivo, pues estoy cumpliendo con esto. ¿Sí me explico? Tendrás Sí, esto de aquí que me aporta los valores propios de 0 y demás. O esa parte de semidefinido, y esto tiene que ser definido positivo, también por lo que habíamos dicho acá. Si yo la pongo semidefinida, pues se seguiría cumpliendo esto, pero entonces esta de acá ya no es una función de Lyapunov. ¿Sí? sí, sí, entiendo. Va, Gracias. por nada. Entonces, vamos a aplicar esto al péndulo de Furuta que ya teníamos por allá. Modelado, recuerden, en Z griega era todo lo del lado izquierdo y en Z latina por lo del lado derecho. Tenía 5. El modelo convexo equivalente es este. Fíjense otra vez que esa B quedó constante. ¿Por qué? Porque yo no la invertí. Generalmente se van a topar con cosas no constantes. Si ustedes invierten esta matriz, pues me va a aparecer aquí la inversa de E de X por B. Y entonces esto me va a dar una B de X. ¿Sí? Al no ser constante, necesito menos LMIs. ¿Por qué? Porque no hay productos dobles aquí de esa B con la ganancia. ¿De acuerdo? Entonces se necesitan, ¿cuántas? 32 LMIs y la de acá 33. Y con eso me da factible y al ser una implementación que voy a llevar a tiempo real, pues hay que ponerle tasa de decaimiento para que, digamos, lo haga rápido y también una cota de entrada, porque esos actuadores me dan más o menos 20 voltios, entonces está aquí. Fíjense, en el lado izquierdo está simulación, y aquí está el real, tiempo real. Entonces se ve así. También dan, de hecho, en el artículo de Vázquez, que no está aquí escrito porque es para sistemas x punto igual a f de x, u, ahí las tasas de decaimiento son distintas. Les digo, no son comparables porque son dos familias distintas de LMIs, pero sí es comparable su performance en tiempo real y pues procurando que tenga las mismas condiciones iniciales y estén bajo las mismas condiciones de ambiente y demás. La tasa de decaimiento era menor en el artículo de Vázquez. ¿Por qué? Porque esta parte de lo que les decía, a pesar de que con descriptor y con tradicional dan factibles, a la hora de las prestaciones, tasa de decaimiento, cuotas en la entrada y demás, son más relajadas las de descriptor, o al menos así para este tipo de sistemas. Y también algunas implementaciones numéricas que voy a mostrarles más adelante. Entonces, pues se obtienen estas condiciones con estas con este conjunto de LMIs. La primera para estabilización con tasa de decaimiento, la segunda y esta es para la cota en la entrada de 22 voltios. Y ya está. La pregunta es, ¿cómo puedo mejorar los resultados anteriores? La primera respuesta aparece en Guerra en 2007, donde él dice, pues mira, tenías esa P, ¿verdad? Que tenía puras cosas constantes, P1, P3, P4. ¿Qué te parece si le ponemos también ahí funciones de membresía acá? Esto que da, pues son más matrices de decisión extras o adicionales que le llaman slack variables, y P1 se tiene que quedar constante para que cuando yo saque la derivada, no me aparezcan las derivadas de H. Entonces, todo eso me da más variables de decisión extras y proporciona mejores resultados que el originalmente propuesto por Taniguchi en el 99. Luego, a través de transformaciones matriciales como el lema de Finsler, se puede ponerle otra función más aquí de membresía, ahora Vs. Puedo tener otra ley de control que ahora me tiene una Y aquí con HHH y entonces se explota el problema y empiezas a aumentar el tamaño de las desigualdades matriciales y el número de variables de decisión y por tanto la complejidad numérica, pero tiene mejores resultados, entre comillas, porque luego resultan controles que serían difícilmente implementables en tiempo real. Pero noten, por ejemplo, esta matriz de esta desigualdad es de tamaño 2n por 2n y la de acá abajo ya es esto es de 2n y acá 4n por 4n. Entonces está aumentando la complejidad. Y sí, funciona para sistemas chiquitos. Por ejemplo, aquí tenemos este inventado numérico, donde se comparan las condiciones LMI del 2007 contra las del 2013. Y bueno, tenemos este bendito grid horrible, donde yo esperaría rellenar todo esto o algo así, donde esos parámetros A y B se mueven en estos conjuntos, que es toda esta malla que está por acá, y al hacer una comparativa de la factibilidad de unas con otras, pues bueno, tengo que en puntitos rojos, bueno, este círculo azul con punto rojo, pues ambas son factibles, y donde está el circulito azul solo dio factible de este enfoque, que era el más nuevo. ¿Qué quiere decir? Que es más relajado. Aquí yo no puedo construir un controlador para este sistema, con el otro sí.
Y esa es una de las maneras de comparar un poquito engorrosas en esta área. Entonces, pues ya, dicho eso, de análisis, diseño, ahora nos vamos a los observadores para este tipo de sistemas, que son los descriptores. Entonces, solo hay que recordar que estamos trabajando con los sistemas en formato aumentado, E barra, X barra, A barra, etcétera. Y para ellos también vamos a diseñar un observador tipo PDC que aparece en 2004. ¿Por qué PDC? Pues porque esa ley de observación tiene las funciones H y V. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, este sería mi observador, el que yo tendría el que estoy proponiendo, y lo voy a escribir en forma de sistema aumentado. ¿De acuerdo? Y para él voy a calcular el error de estimación, que va a ser X barra menos X barra gorrito. Y llego a esta parte de aquí. Entonces, tengo que estudiar la estabilización en el origen de este sistema a través de la ganancia L barra. Fíjense que tiene un 0 por acá. Entonces, con eso en mente, pues otra función de Lyapunov cuadrática, la misma estructura para P, era 2004, todavía no llegaban al 2007, donde les ponían aquí funciones H's. Entonces, seguimos así. Y para que la derivada sea definida negativa, la derivada de esa función de Lyapunov, o de esa función, mejor dicho, porque aún no pruebo que sea de Lyapunov, requiero esto, que esto sea definido negativo. Si yo hago los productos de A barra, L barra, C barra y P grandota, llego a esta par de desigualdades. Trabaja. En ellas, Pues salte un día, vete a caminar por aquí, vete a Zacualpa. me fijo que tengo este producto de P3 por L, P4 por L, y eso no puedo hacer un cambio de variables para que esta cosa pueda ser LMI. Entonces, a raíz de aquí obtendría un problema BMI. ¿Sí? Tengo dos variables de decisión multiplicándose ahí, que no puedo hacer ningún cambio de variable. ¿Qué proponen? Pues en este mismo paper del 2004 dice, bueno, mira, quieres un LMI, pues P3 igual a P4 y entonces yo tengo un cambio de variable. En otro paper donde se hace para un sistema biomecánico, dicen, bueno, vamos a la antigüita, a lo que se hacía antes, que no era diseño. Para cada esquina se diseña, para cada vértice o par de vértices, diseñan las ganancias L por técnicas lineales, Ackermann, Paul Placement, y luego las retroalimentan aquí y verifican que sea estable. O sea, solamente buscarían P1, P3 y P4. Eso no es hacer diseño. ¿Sí? Entonces eso sucedió en el 2008. Entonces no era tan directo pasar de lo que regularmente dicen, no, es que es un problema dual, el controlador-observador. En este caso no. No era el controlador, ya vimos, es el LMI directo sin hacer tanto parapeto. Aquí no. ¿Qué pasa? Pues hasta el 2015 se cambia el observador y aquí en lugar de tener X punto gorro, se pone una variable auxiliar que es beta punto, se rellena la ganancia, ahora aparece este término de acá, la misma función de Lyapunov, y con ella podemos, cuando yo tengo que verificar la negatividad de esto, pues hago un zoom, o sea, desarrollo los productos, llego a esto de aquí, donde sí existe un cambio de variable, desde acá. Y cómo se regresan esas matrices hasta aquí. Con eso yo ya tengo un enfoque LMI que supera a los anteriores y es el que yo voy a utilizar en detección y aislamiento de fallas. ¿De acuerdo? Recordarán del curso que acaban de llevar en de aislamiento de fallas. Están los dos, principalmente los esquemas, el de DOS y GOS. Aquí se hace con el de GOS, que tenía que ver con construir un banco de observadores donde yo quitaba para el observador elésimo, quito la salida elésima y dejo todas las demás y construyo residuos. Entonces voy a utilizar el observador que se acaba de proponer para descriptores que sí tenía LMIs y se aplica a un sistema numérico. Es un sistema inventado donde está ahí, pues es invertible, pero yo me la quedo en forma de descriptor, le hago su modelo convexo exacto, es un modelo convexo exacto global, o sea, vale para todo X en R, porque esta es la no linealidad y esta de acá es la no linealidad. Entonces están globalmente acotadas y estas son las funciones de membresía. Solo hay que aplicar la metodología anterior. Y entonces, como hay dos salidas, pues tengo que diseñar dos observadores, uno para cada una de ellas y construir mis residuos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiera invertido esa matriz E, ningún observador tradicional, o al menos un observador, digamos, tipo Leuenberger, cuadrático, convexo y con LMIs, no hay factibles, no puedo construir ningún observador de los dos que necesito.
Si yo aplico las LMIs del 2004, o sea, fijando P3 igual a P4, el observador 1 no se puede construir y por tanto, pues no hay ningún banco de observadores. Sin embargo, con el algoritmo previo, sí se pueden construir los dos observadores y tengo mi banco de observadores y estos son los resultados en simulación. En el lado izquierdo está el sistema y su observador sin fallas y en el lado derecho pues están los residuos y las fallas acá en la última gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, en el residuo 1 sucede esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay falla en el sensor 2, ¿verdad? En este instante, que es lo que está aquí. Es lo que se corresponde a este. Y en el residuo 2, digamos que el threshold no lo puse aquí, no recuerdo de cuánto era, pero pues lo sobrepasan. Y entonces quiere decir que al pasarlo hay una falla en el sensor 1, que es esta de acá. Y ya está. Entonces aplica todo lo que acaban de ver en el curso de esta semana. Solo que este es pues el modelo convexo y descriptor. Sin embargo, pues como ya lo podrán deducir, el enfoque de Gauss, ¿qué pide? Pues pide un banco de observadores. ¿Cómo los construyas? Si lo haces invirtiendo la matriz E, si linealizas o como tú quieras, da igual. Tú tienes, o sea, no queda igual. Quiero decir, al banco no le importa. Él quiere observadores y ya está. Entonces, en ese sentido, les voy a presentar otro observador, uno más reciente, que tiene que ver... olvidé mencionarles. Todo lo anterior, los observadores anteriores, y esto es muy importante, requieren que esas variables de premisa, la z y la z griega, dependan de variables medibles. O sea, no son z de x ni z griega de x. En realidad son z de y y z griega de y. ¿Sí? Eso es por eso se puede hacer todo esto. Si no hago esa consideración, lo que está aquí escrito es mentira. Entonces... lo que les voy a presentar a continuación dice, mira, yo no... El problema real, como ya les había dicho, si esa no linealidad depende de algo que no estoy midiendo, pues por eso estoy haciendo un observador porque no tengo variables medidas, y si resulta que la no linealidad depende de una de ellas, que es lo más probable, de hecho, se puede ver en esta familia de sistemas desde acá, desde la representación Euler-Lagrange. Aquí hay términos generalmente que conozco yo, las posiciones, y esas derivadas, ese phi derivada y teta derivada, pues están aquí, son términos no lineales, a menos de que yo los desprecie, que es lo que de hecho en algunos trabajos he visto y dicen, bueno, son muy lentas, valen 0. Y ya está, pero pues el problema real debería de incluirlas. Por tanto, el siguiente observador o el siguiente algoritmo de observación sí lo toma en cuenta. Entonces, el primer intento es con un sistema así, ya está factorizado. Fíjense que este es A de X por X, y aquí ya vamos a hacer explícita la dependencia de esos términos no lineales. Esta es B de Y. ¿Por qué? Porque cuando haga la resta de X punto menos X gorro punto, pues este con este se van, ¿sí? Y el observador toma en cuenta las variables que sí conozco, ¿de acuerdo? Entonces hace esta separación X gorro Y, la Y pues es la salida del sistema no lineal original, y cuando yo haga la resta de X punto menos X gorro punto, llego a esta expresión de aquí. Y fíjense que tengo estas cosas, estos términos y este otro par de términos por acá. Anteriormente, ¿qué pasaba? Pues yo, como les decía, tengo variables medibles, entonces era así, ¿no? Menos A de Y, hoy esto es X gorro y esto es X, entonces como estas son iguales, pues yo las podía factorizar, ¿no? Y ya tenía menos X gorro y esto era igual a, esto era el error. Entonces, se podía hacer todo lo anterior que ya teníamos. En este caso, estamos considerando un sistema más general, aunque no tenga la E por acá. Y ya está. Entonces, necesito que tenga una expresión, necesito que yo tenga E punto igual a algo por el error factorizado. ¿Para qué? Para que cuando saque la derivada de esta función de Lyapunov, pues yo pueda escribir esta expresión, de la cual yo voy a garantizar que es la función de Lyapunov, si checo el signo de esto a través del MAIS. ¿Sí? Al no tenerlo, pues hay que hacer unas manipulaciones algebraicas. Algunos usan cotas de Lipschitz, otros usan el valor diferencial medio y no sé qué tantas cosas. Pero lo cierto es que en Quintana, en este artículo del 2020, se proponen manipulaciones algebraicas para poder escribir esto. Y entonces son estas las matrices que yo tengo que poner acá, ¿sí? Que es la sustitución de esta diferencia. Entonces llego a este sistema del error, que ya es susceptible
de usar teoría de Lyapunov y puedo factorizarla y de hecho se ve así. La derivada de la función de Lyapunov cuadrática es esta. Yo sustituyo este sistema. Si lo ven, está aquí, está por acá su transpuesto. Y luego, pues ya, esta es definida negativa si se cumple esto, donde yo ya hice este cambio de variable. Y noten que aquí estoy poniendo el sistema del error no lineal. Aquí nadie ha hecho nada de, bueno, el convexo también es no lineal. Nadie ha hecho nada de convexo. Y pues otra vez es una infinidad de test para estas variables, X y X gorro. Si yo quiero LMIs, pues entonces estas matrices A barra y C barra que aparecen aquí, tendré que modelarlas de forma convexa, así como la ganancia N. ¿Sí? ¿Qué es importante de aquí? Bueno, pues notar que esa ganancia L depende de todas las variables disponibles. ¿Cuáles son disponibles o cuáles yo conozco? Pues X gorro, porque es la del observador que yo estoy diseñando, y la salida del sistema no lineal original. En contraste con lo que la gente tradicional de Takagi Sugen o de modelos convexos, es que ellos tienen el sistema, o en los trabajos anteriores, me incluyo, tenían el sistema no lineal, hacían convexo, y a partir de ahí ahora sí sacaban el sistema del error, y entonces había que hacerse cargo de las funciones de membresía ya desde antes. Aquí no. Aquí se hace la factorización primero, se llega hasta la extrema necesidad, ahora sí necesito, hasta el último paso donde sí necesito LMIs, pues aquí se hace el modelo convexo del sistema del error. ¿Sí? Entonces, repito, la metodología completa está en el paper de Quintana 2020. Y bueno, pues ya está. Clave de esto es que como la ganancia del observador depende solamente de variables medibles, pues esa reescritura convexa tiene que tomar en cuenta esto. ¿Qué quiero decir? Pues voy a tener que agrupar en un vector Z todo lo medible, X gorro y el resto de cosas. Si hay términos que yo no pude separar, pues vienen aquí en Z griega, y entonces construir para cada una de ellas, pues pares de pesos, que son convexos en omega, y pues la ganancia, como les decía, solo depende de variables disponibles. Por eso es que estas, fíjense que acá son omegas para las desconocidas o no disponibles, y Ws aquí. Y ya entonces ya tengo LMIs, y con ese observador, pues ya puedo regresar otra vez a mi enfoque de Gauss, el mismo, solo que pues ahora voy a cambiar el observador. También es para fallas en sensores, y esto está en Quintana 2019. Y de ahí, pues, tenemos que, por ejemplo, para sistemas otra vez chiquitos, donde tengo que construir dos observadores, un enfoque reciente del área de difuso o de convexo Takagi-Sugeno tradicional, donde les digo, primero tienen el sistema, lo modelan y luego hacen más manipulaciones. En este caso, 2018, hacen un sistema aumentado donde tienen como dummy variables y pues no puede ser calculado ningún observador para este sistema. ¿Sí? Bueno, perdón, el segundo observador que tiene que ver con esta salida. Y entonces no hay ningún banco de observadores. Con lo propuesto, lo que acabamos de ver aquí con la factorización de Quintana 20 y 19, pues sí es posible hacer el banco de observadores, y pues ya me evité poner las simulaciones, pero pues se ven similares. O sea, comparo los residuos y determino que haya hubo una falla con los problemas que ya nos mencionó el doctor Ronay acerca del enfoque Gauss. ¿Sí? Entonces esto es nada más para ilustrar, y creo que ahora sí ya terminé. Cierro con la pregunta de qué tanto de estos enfoques convexos LMIs pueden proponer o mandar o utilizar, mejor dicho, en áreas como modos deslizantes, regulación de la salida de esta tipo Isidori, etcétera. Y pues el esquema ahí muestra que hay problemas que tienen solución, y los que yo quisiera solucionar con LMIs, pues habría que agrandar esa región. Y pues por ahora de mi parte sería todo, y muchísimas gracias por aguantar hasta estas horas. Muchísimas gracias, Víctor, como siempre. Es muy, muy interesante, bastante extenso, pero yo creo que, bueno, aquí hay mucha gente del área de convexos, LPB, Takagi-Sugeno, del área de escritores. Entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden, si quieren, pueden activar directamente su micrófono y pues iniciamos. Tenemos récord hoy, 70 conexiones. Pobres. Bueno, preguntas. Fernando Ornelas, de la Universidad Michoacana en Morelia. Una pregunta, Víctor. Bueno, antes que la pregunta, muchas gracias por la presentación muy completa, muy interesante. La pregunta es sobre ese paso cero, si se cuidan cuestiones como de controlabilidad y observabilidad para decidir sobre la elección de la factorización de la matriz A de X. Sí,
Sí, tienes que cuidar de varias cosas que se tienen que cuidar en el paso cero, que era donde quedó. Ya me lo perdí. Aquí, ¿no? ¿Cómo paso de aquí a acá? Hay muchas cosas a cuidar. Por ejemplo, si estás en el diseño de observadores, pues uno preferiría que dentro de ADX que te quede una DY, ¿no? Para empezar, para el caso de observadores. Y pues evidentemente que los pares que me queden en el caso de observación, que será el AI y CI, sean al menos detectables. Si es el caso de controlador, pues que el par AI-BI sea estabilizable, perdón, y si es estabilidad, pues que todas las AI sean Hurwitz. Eso sí se debe de ir cuidando desde aquí. Bien, sí, gracias. Bien, y si me permiten, haría otra pregunta. Sí, por favor. En los ejercicios que estuviste ahorita mostrando, las simulaciones, veía algunos problemas de estabilización. La pregunta es, ¿hay extensiones de esto para regulación, para problemas de regulación o seguimiento de trayectoria? Vamos, tracking. Sí. Hay unos de Robles en el 2015 que menciona algunos problemas sobre precisamente el fuzzy tracking o fuzzy regulation. Y en el 2018 me parece hay otro de Armenta, donde ya usa todo lo no lineal y le aplica convexo a ese problema de regulación de Isidori. Y también hay un montón atrás de Castillo Toledo y Meda Campaña. Ok, sí, muchas gracias. Por nada, Fernando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues estamos abiertos a preguntas. Ya tienen hambre, Ronay. Ya están cansados, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que el video fue bastante completo, Víctor. A mí me pareció muy interesante. Bueno, la parte de las matrices P. Fíjate que no lo había pensado de esa manera. Ya ves que hemos tenido mucho problema con Julio, con esa parte de la matriz P. Y para poder seleccionarla, para que se cumpla, sin tener que forzar el sistema que sea 0-0, ¿no? En los vértices. Entonces, eso a mí se me hizo muy, muy, muy interesante. También fíjate que, bueno, últimamente he estado también un poco enfocado hacia los sistemas que son modelados a través de Euler-Lagrange. Acabamos de publicar apenas esta semana un paper aceptado de un control pasivo de una grúa mecánica de 3 grados de libertad, donde el modelo, precisamente Euler-Lagrange, te lleva a una representación como esta, ¿no? Y al pasarla a una representación, pues, de forma x punto igual a f de x, pues tienes un montón de no linealidades que al final te llevan a, pues, aunque sí es factible, ¿verdad? Pero de todos modos, al tener tantas LMIs, pues también reduces pues que sea factible, ¿no? Entonces, reduces la zona de factibilidad. Entonces, pues la verdad me parece muy interesante. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ronay. Yo sí tengo una pregunta para el doctor Víctor. Dígame, Raúl. El doctor Raúl. Oye, yo tengo una pregunta ahí respecto a cuando haces la suma convexa de matriz. ¿No tienes por ahí una imagen? Olvidé la página que tenías ahí. Pero cuando tienes el sistema no lineal, después desarrollas, tomas tu suma convexa. Sí, esa puede funcionar muy bien. Supongamos que tienes ahí tu sistema no lineal, ya tienes tu representación convexa. Tú acabas de, bueno, si entendí bien, habías dicho que lo primero que tendríamos que ver, si queremos ver factibilidad con estas LMIs, es que cada una de las AIs, supongamos que ahorita no está el par AB, ¿no? Nada más está el A. Tendríamos que ver que cada una de esos vértices, los AIs, serán Hurwitz, ¿cierto? Sí. Entonces, eso da pie a que, bueno, ¿por qué utilizar LMIs? ¿Por qué no analizar el polinomio característico? Vamos, ¿cómo sería una propuesta de lugar de utilizar LMIs o utilizar estas matrices, sumas convexas de matrices, en lugar de eso, utilizar sumas convexas de polinomios?
¿Cómo sería? Ah, pues Sí. eso, pues es sería otra familia bueno, sería el mismo sistema y te habría que calcular el polinomio característico y una vez que yo tenga el polinomio característico, pues tendría, no sé si es de orden n, tendría aquí un alfa de x, n-1, más cosa, ¿no? Y habría que calcular entonces representación convexa de esto. Y entonces ya tendría una suma de polinomios, ¿no? Convexa de polinomios. ¿Y crees que bastaría con que cada uno de los polinomios fueran Hurwitz? No, me parece que hacen ¿cómo se llaman? Análisis de the edge theorem y estas cosas que hay que garantizar que las orillas de no sé, Del vértice. del Del vértice. ajá, del Del vértice. vértice. Sí, de eso sí no sé mucho, pero creo que por ahí anda Miguel Bernal que podrá darnos una cátedra de eso. Pero sí, o sea, Ok. no es nada más verificar eso, pero sí bastará con que cada uno de ellos sean, o sea, no bastará, será necesario que cada uno de ellos sea estable. Igual que aquí. Sí, sí, es que me surge ahí la duda. Precisamente me surgió la duda porque, como mencionas, bueno, un primer paso es que cada uno de las matrices sean Hurwitz. Bueno, entonces quiere decir que su polinomio característico también debe de ser Hurwitz. Sí, claro. Entonces también puede ser una condición suficiente Ajá. para determinar la estabilidad, ¿no? Sí, sí, es que si estoy en dos sistemas y tengo, no sé, está por acá el A1 o el sistema lineal A1 con su, si lo gustas en polinomio característico, pues recuerda que como es convexo, pues se mueve aquí. Entonces, si yo desde acá, si un extremo ya no es estable, pues acabo. O sea, Ok. las H's me dictan cómo me muevo aquí. Si un extremo no es estable, pues ya esto no va a dar factible. Si alguno de ellos no es estable, entonces nos olvidamos, ¿no? De hacer el análisis. Exactamente. Ok. Y dime. No, adelante, termina. No, decía que prácticamente pues nadie verifica eso a priori, o sea, tú corres las LMIs y ya está, solo es una explicación del si no te dan factibles, ¿qué pasó? Pues puede ser que fue por la culpa de que quité las H's o pues esta, entonces antes de matar a un estudiante porque no le dan factibles, pues habrá que pedirle, mira, verifícate que sea Hurwitz o que sea estabilizable o detectable, si lo son, pues entonces a lo mejor son las H's, tampoco es directamente que está mal programado el asunto, ¿no? O sea, eso podría ser desde el punto de vista teórico y no práctico. Exacto. Sí, y es que también eso viene a razón de la siguiente pregunta que quiero realizar. Fíjate, si tú quieres construir un observador, pues bueno, ya el compañero anterior hizo una pequeña intervención al respecto, pero si tú quieres construir un observador, pues bueno, ¿qué le tendrías que pedir a los subsistemas? O sea, ¿tendrían que ser observables también? O Detectable. porque fíjate, en LPBs, por lo poco, no soy un experto en esto, pero lo poco que conozco es que la estabilidad, no necesariamente a priori las matrices, en un principio, en tiempo inicial, las matrices son Hurwitz, mientras que el sistema a lo largo del tiempo, cuando te tiende al infinito, se estabilicen, entonces se puede considerar que el sistema completo sea estable. Pero en el tiempo inicial no pueden ser o no tienen que ser necesariamente estables para que el sistema a lo largo del tiempo se estabilice. Entonces, aquí podría ser algo semejante con observadores. ¿Podrías tener algún subsistema, si me permites decirlo así, algún subsistema que no sea observable y aún así que todo el sistema sea observable? Es que por lo menos deberíamos de garantizar que sean detectables, que es la condición más débil, ¿no? De observabilidad. Y debería ser así por las condiciones LMIs, no porque a lo mejor el sistema no lo puede hacer o no, aunque no lo son. O sea, podríamos verificar una aproximación en el origen del sistema si tú gustas y ver qué pasa ahí. Si es observable o detectable. Sí, porque, no sé, se me viene a la mente como cuando comenzamos, bueno, toda la vida hemos trabajado con funcionales de tipo cuadrático porque es lo más sencillo. Pero el hecho de meterle términos cruzados, no quiere decir que esto vaya a perder la positividad, ¿no? Así es. Entonces, igual aquí, o sea, no se me ocurre, ¿no? Estamos dando las condiciones más
relajadas o más sencillas. Suponer que algo ya, si queremos que sea observable, pues suponemos que los subsistemas son observables. Si queremos que el sistema sea estable, suponemos que los subsistemas sean estables. Pero bueno, esa era la duda que tenía. Muchas gracias. Por nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida esta sesión. Así no, sin antes, pues, agradecer aquí a Víctor Estrada Manso y le otorgo el presente reconocimiento que ya te lo hice llegar también por correo de parte del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y dice lo siguiente. Reconocimiento al doctor Víctor Estrada Manso por la impartición de la conferencia magistral Control Convexo de Sistemas No Lineales dentro del ciclo de conferencias de la Escuela Turix Dynamics, y firma el doctor Juan José Villalobos Maldonado, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Por ahí dicen que necesita una captura de pantalla con tu rostro. Víctor, si puedes, por favor, ahí, a ver. ¿Rostro serio? ¿Por qué ¿Rostro serio? Yo creo que Gacel, creo que es del Tecnológico. Creo que es el que está cubriendo el evento. Pues muchísimas gracias. Si aperturamos ahí tantito el micrófono para pues darle un aplauso ahí al doctor Víctor por su conferencia tan interesante, pues les invito que muchas gracias, ¿no? Para que se escuche. Muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias a ustedes por estar todavía presentes, a pesar de que pues hoy también es un día bastante pesado. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana con el curso de Dr. Puch, de control tolerante a fallos. Iniciamos a las 9 de la mañana en punto. Recuerden que los españoles son muy puntuales para que pues, sí lleguen puntualitos, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Rogelio, Marcel, Fernando, Edilberto, Raúl Villafuerte, Carlos Astorga, comunidad TGNM, comunidad del CIMESTAC, comunidad LUNAM que están conectados el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, Víctor. Sí, hasta luego. Bye, bye.